Pero hace un año nosotros presentamos en nuestra emisión la relación que tendría, Ovidio, vámonos por favor con la foto, Carlos Holmes Trujillo. Hablábamos sobre la presunta relación de Carlos Holmes Trujillo, quien fuera ministro de Defensa del gobierno Duque, con nada más y nada menos que con Papá Pitufo. ¿Y por qué? Porque se conocieron también unas grabaciones. Entremos, Ovidio. ¿Y por qué traigo esta noticia? Pues muy a propósito de las grabaciones que han revelado la unidad investigativa del canal Caracol, en la que hablan de unos audios que demostrarían que Papá Pitufo tenía comunicación directa con funcionarios del gobierno Petro. Hace un año, es más, voy a darle la fecha exacta, el 15 de febrero del 2025, medios como, por ejemplo, pero el titular fue similar, medios como Infobae decía lo siguiente, literal, textual. Grabaciones demostrarían que Papá Pitufo tenía comunicación directa con ministro de Defensa en el periodo Duque, Carlos Holmes Trujillo. Si trasladáramos ese titular a hoy, sería grabaciones demostrarían que Papá Pitufo tenía comunicación directa con funcionarios del gobierno Petro. Y darían el nombre de algún funcionario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy estamos, que hoy es el escándalo. Hoy primero se les olvidó esto, se les olvidó. Hoy estamos, Ovidio, pongamos la imagen, justo en elecciones. Entonces, hoy estamos justo en elecciones y entonces nos olvidamos, o los grandes medios se olvidan de todo lo que se conoce de Papá Pitufo del 2023 hacia atrás. De eso se les olvidó, borrón y cuenta nueva. Y necesitamos estar solamente del 2023 para acá y nada más. Pues a ellos se les olvidó esto, que nosotros, pues haciendo un ejercicio juicioso de recorderis, pues se los vamos a traer para que quienes están hoy diciendo que es que en este gobierno, mire, es que están las pruebas, pues yo también les quiero decir que también existían las pruebas y ya vengo con unas fotografías y con otros daticos y con certificaciones del gobierno Duque. Tomen tiempito, tomen café. Pues resulta, pongamos de apoyo Ovidio Carlos Holmes Trujillo, porque resulta que el año pasado, a partir del mes de febrero, entre febrero y marzo, se conoció una grabación obtenida por agentes infiltrados de la policía que puso en el centro del debate público al finadito, al señor Carlos Holmes Trujillo, y puso en debate a este señor, alias Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando. Y resulta que esa pitufina aldea corrupta, y tenía, pero buena gente de Turmeque también allí. Esas grabaciones evidencian esas conversaciones que Diego Marín detallaba así, bien detalladito, hay que decir las supuestas gestiones irregulares con el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Iván Duque, incluyendo contactos directos con el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo. La pregunta es, ¿en qué quedó eso? ¿En qué va eso? Señores Fiscalía General de la Nación, señora Fiscal General de la Nación, ¿en qué va esto? Porque fue noticia, titular, y al sol de hoy, pues no sabemos en qué paró todo esto. Y resulta que esas grabaciones formaban parte de una investigación de la Fiscalía sobre una red de corrupción que permitió el paso de mercancías de contrabando en los principales puertos del país. Pregunta capciosa, Mau. Si la Fiscalía el año pasado investigaba eso y eso dio en el gobierno Duque, ¿cuándo acabó el gobierno Duque? El 7 de agosto del 2022. Entonces, ¿por qué la Fiscalía se cambió de fiscal y se decidió investigar solo a partir del 2023? ¿A usted no le parece como raro eso, Mau? Normal, o sea, ese es el procedimiento normal en una sociedad corrupta, en donde ya el muerto se le echa a un lado y todo aquello que venía a consecuencia de se entierra con el muerto también y seguimos adelante.
y al señor Pitufo se le empieza a investigar a partir del 2023 hacia adelante, no hacia atrás, porque hacia atrás había que revolver mucha arena, sacar muchos escombros, y eso dejaría en evidencia a muchas personas. Afortunadamente, y así lo debo decir sin miedo a retractarme, el señor Olmes Trujillo ya no es alma de este planeta. Entonces, lo único que ha pasado es que se transformó la corrupción. Recuérdate que cada vez que cae un peón, pues simplemente lo reemplazan por otro. Y ya, eso es lo que ha pasado. Y hoy lo que hacía antes Trujillo ya no lo hace, ya lo está haciendo alguien más con todo el apoyo de los corruptos y de los bandidos de este país. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Y ahorita vamos con ese tema, que papá Pitufo, sí, como usted dice, peón muerto, peón puesto, y no importa de qué gobierno, pero siempre van a haber peones corruptos que se van a prestar. Y ayer el presidente lo dejó claro. Pero continúo, ayúdenme a compartir esta transmisión porque se viene, como les digo, venimos con imágenes que vamos a tocar a los intocables, pero ayúdenos para proteger la transmisión. Entonces, esa grabación que era de una audiencia reservada, y aquí vuelvo y me pregunto yo, ¿por qué tantas audiencias reservadas, ¿cómo se llama? Documentos reservados se filtran a los medios de comunicación? No sé, pero bueno, esas chivitas son bien, cantan bueno. Pues esa grabación fue presentada como prueba en una audiencia reservada y en esa grabación se mostró a Marín, alias Papá Pitufo, hablando sobre los cambios en las directivas de la policía fiscal, la policía aduanera, la POLFA, y en la conversación el señalado contrabandista mencionaba la salida del exdirector de la POLFA, que ya vengo con eso, y aquí la pregunta, el alto Churmequé, el general Juan Carlos Buitrago, quien después reveló que hubo un expresidente y un abogado, hoy candidato, que mediaron para sacarlo a él cuando estaba a punto de la captura de este personaje. 2 puntos, abro comillas. En el audio, Marín en el audio refiriéndose al exdirector dice, yo peleé con Buitrago allá. Él pensó que Duque le iba a decir, no se vaya, general, usted es lo máximo. No, señor, usted renunció. Irrevocable, se la acepto y hasta luego. Imagínense la forma como pero hoy se les olvida esta conversación. Y esta conversación es de voz de él. No, se les olvidó esa grabación. En ese momento, hace un año, la Fiscalía sostenía que las grabaciones eran claves para desentrañar el entramado de corrupción que había operado en la Policía Nacional, facilitando contrabando a cambio de millonarios sobornos. El mismo Diego Marín dice que para esa época tenía contacto directo con el ministro de Defensa de ese entonces, Carlos Holmes Trujillo. Fue lo que señaló el fiscal durante la audiencia que se llevaba a cabo. Y hoy, pues nada, las autoridades en ese momento habían identificado a 11 oficiales, entre coroneles y mayores, que estaban bajo investigación por presunta participación en esa red. Fueron horas de grabaciones realizadas por agentes encubiertos para determinar el grado de complicidad o de implicación de estos miembros de la fuerza pública. La lista de nombres incluían altos mandos policiales y todo eso era materia de investigación. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿y esa información hoy no es importante? Las revelaciones sobre los presuntos nexos entre alias Papá Pitufo y altos funcionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, generaron muchos cuestionamientos sobre la transparencia y gestión de la seguridad nacional, pero hoy no se acuerdan de eso. Hoy solo dicen es que Petro puso en riesgo al gobierno y la seguridad nacional al haber sentado a Jorge Lemos con Papá Pitufo. ¿Y por qué no dicen lo mismo cuando, según las conversaciones, pues el ministro de Defensa también se sentaba a hablar con Buitrago, con Diego Marín? Eso sí no lo recuerdo. Pero si esto es tenaz, yo les quiero recordar el alto Turmequé que rodeó siempre a Abelardo, a Papá Pitufo. Vamos a poner, Ovidio, por favor, la imagen, poderoso Turmequé. Y ustedes van a ver aquí unas personas
muy queridas ellas, muy prestantes. Es que, wow, es que por Dios, es como se les ocurre meterse en ustedes con estos personajes. ¿Quiénes son estos altos turmeque que ustedes van a ver? Pues nada más y nada menos que al propio presidente de ese momento, Iván Duque, al entonces abogado y hoy candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y a Gloria Arias. Porque es tan relevante el nombre de Gloria Arias. Dejemos esta imagen o vídeo de apoyo, porque estos son poderosos, y ahí me hizo falta uno, a Andrés Pastrana. Estos son los poderosos invisibles, intocables, que también están untados de los tentáculos de Papá Pitufo. Resulta que ahora se quiere buscar la responsabilidad del gobierno Petro con todo lo que tenga que ver Papá Pitufo. Pero resulta que aquí tendríamos que tener en cuenta algo. En el tema de Papá Pitufo hay otros que también tienen que responder. Por ejemplo, la pregunta es, Iván Duque, presidente de Colombia en el 2018-2022, ternó a Gloria Arias para la Comisión de la Disciplina Judicial. ¿Y quién es Gloria Arias? ¿Quién era Gloria Arias? La señora que ustedes ven allí. Nada más y nada menos que la apoderada de Diego Marín Buitrago. Y esto no es un invento, esto es público. Vamos, Ovidio, con la imagen ternada por Duque. Y en esta imagen que ustedes van a ver es el oficio en el cual Iván Duque la ternaba a ella para formar parte de esta comisión judicial. Terna 3, presentada por el presidente Iván Duque. Terna 2, perdón. Nerio José Álvarez Barranco, Gloria María Arias Arboleda, ahí. Y Juan Carlos Granados. Y va en papelería, y esto es real, papelería de presidencia, Iván Duque Márquez, y firmada directamente por él. Y resulta que esta señora, y esta carta de la terna, no tengo aquí la fecha, resulta que esta señora fungía como apoderada. Vámonos con la otra imagen, Ovidio, la imagen de Poder Gloria. Resulta que en esta otra imagen que ustedes van a ver, ella señala lo siguiente, ustedes la están viendo allí. Señor director, dirección, gestión de policía, fiscalía aduanera, asunto, poder de representación, Gloria María Arias Arboleda, mayor de edad, identificada con tal, y actuando en calidad de apoderada judicial del señor Diego Marín Buitrago. Quitémosla, Ovidio, ya. Ella era la apoderada y de Diego Marín, y Duque la ternó para la comisión de disciplina judicial. Qué interés. Ahora me pregunto yo, ¿será que Duque tampoco tenía ni patas de ideas de que este señor era un delincuente? Ya, entonces me quedé. Pero ¿por qué aparece también Abelardo de la Espriella allí? Porque resulta que él hoy que dice, es que Petro me quiere hacer matar, es que Petro, es que yo soy la víctima. Pues resulta que este señor, su oficina, representaba, y vámonos con la otra imagen o vídeo, porque este señor representaba a Diego Marín, alias Papá Pitufo, es decir, él sí sabía quién era Papá Pitufo, lo representaba en el año, aquí se la estoy enviando vídeo, lo representaba en el 2020, era el representante de Papá Pitufo, de la Espriella, yo no sé inglés, me van a disculpar, Labor's Enterprise, Bogotá, marzo de 2020, señores, Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, Policía Nacional, inteligencia o denuncia relacionada a supuestas amenazas recibidas por el señor general Carlos Buitrago, director tal, aduanera por parte del señor Diego Marín Buitrago, identificado tal. Resulta, entremos Ovidio, y ya lo aceptaron. Y la oficina de Abelardo de la Espriella dijo sí. Y es que usted no puede señalar
al abogado no lo puede comparar con su defendido, con su representante. Es que el abogado puede representar a cualquiera. Para eso son los abogados, para defender. Entonces, ¿es que no se puede? No, claro que los abogados están para eso. Pero la pregunta es, él no estaba obligado a representar a Papá Pitufo. Él podía decir, sí lo represento o no lo represento. Ah, bueno, los abogados no lloran, los abogados facturan. Y abogados como Abelardo de la Espriella factura duro. Él no era un abogado de oficio, él sí decía, si él hubiese dicho, no, este hombre es un contrabandista, este hombre no sé qué, no, mejor mi ética, mi responsabilidad con la sociedad, con la justicia, no, mejor no. No, él dijo, sí, como oficina aquí estamos. Por eso la pregunta es, toda esta gente sabía quién era Papá Pitufo, lo sabía. Y Duque le nombró, quería nombrar a su apoderada en la Comisión Judicial de Disciplina, y Abelardo lo defendía. El harto tumbe que también Mao protegía a este señor. Y hoy todos quieren echarle la culpa a Petro. Aquí se les olvida estos daticos que son buenos. Dato mata relato. Esto no es persecución política ni contra el uribismo, ni contra el duquismo, ni contra Abelardo de la Espriella. Dato mata relato. Aquí está. ¿Cómo la ve, don Mao? Pues eso es lo que siempre hemos hablado, Mapi, y es que primero los abogados, y hay que tenerlo muy en claro, los abogados persiguen una ambición netamente económica. O sea, un abogado de oficio representando a un pobre, a una persona que perdió un ojo en una manifestación, no representa económicamente nada para él. Mientras que defender a alguien que es el zar de toda la infraestructura tan grande que tiene, representa muchísimo dinero, pero muchísimo es muchísimo dinero, miles de millones. Entonces, en ese caso, lejos de cualquier observación que nosotros hagamos, pues hay que entender que el abogado, los que son de ese tipo, como de la Espriella, persiguen ante todo su interés personal. Desean es volverse millonarios, porque saben que de una forma u otra, en el futuro, todo lo que es el aspecto político requiere de dinero. Si ustedes hoy se preguntan, por ejemplo, a Abelardo de la Espriella cómo mantiene una campaña a la presidencia, pues ya se van a dar cuenta que producto de todas esas alianzas que hizo, esas representaciones que hizo a personajes bandidos como este, le ha generado unos recursos enormes, o sea, para poder llevar a cabo una campaña y comprar votos y hacer lo que quiera realmente. La pregunta es de ética. Y entre la ética es como los colores, cada quien escoge qué tipo de ética va a tener en su vida. Y el señor Abelardo de la Espriella ya escogió hace mucho tiempo, desde que empezó su carrera, que él está a favor de aquellos que le proporcionan a él unos ingresos suficientes y enormes, gigantescos, para poder llevar a cabo su vida, porque él tiene una vida de rey, es la verdad, y eso es lo normal que ocurre dentro del ámbito de los abogados. Por eso hoy tanto muchacho quiere ser abogado, porque no sueña defender a los pobres, sino encontrar cómo defender a los corruptos y a los bandidos, porque ahí es donde está la plata. Y ahí es donde nos equivocamos como sociedad, nos equivocamos porque la educación que se nos da ahora es consiga plata como sea, y el que tiene plata es intocable, y eso es lo que ha hecho Abelardo de la Espriella. Referente a esa conexión que existe con Duque, pues que todo el gobierno de Duque fue eso, fue un tejido grandísimo de corrupción que nos llevó a nosotros al punto de tener a un ministro queriendo implantarnos unos impuestos, que fue lo que generó el estallido social. Entonces yo digo que lo de Duque, lo de la Espriella es producto de esa sociedad corrupta, dañada, podrida, que hemos tenido durante décadas, y que con Petro hemos tratado de cambiarla, pero que no es fácil porque está impregnada en las más altas esferas de la política colombiana.
Eso es todo. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la oficina de Abelardo de la Espriella? Es decir, María del Pilar, no sea tan habladora, porque lo que pasa es que todo pasó a espaldas del jefe. Es decir, Abelardo de la Espriella no sabía que su oficina representaba a el señor Diego Marín Buitrago. Discúlpeme, pero no nos insulten la inteligencia. Qué estúpidos somos los colombianos, según de la oficina de Abelardo de la Espriella. Mire la respuesta que dan cuando se puso esto de que él lo había representado. ¿Por qué Abelardo de la Espriella representó a Diego Marín en el 2020? Respuesta literal, 2 puntos, abro comillas. Porque es la firma de abogados más cotizada del país y es normal que cualquier persona quisiera que la firma lo represente. Además, el trabajo de la firma siempre fue actuar en derecho. No hay nada de malo en ello. Imagínate que por cada caso que llegue, los abogados de la firma tengan que llamar a Abelardo para saber si toman el caso o no. Así no se gerencia ni se delega. Es decir, la firma tomó la decisión de representarlo. Abelardo nunca se dio cuenta, nunca supo. Además, como es la firma más cotizada, yo me imagino que no debe ser la más barata. Yo me imagino que ellos facturan duro. Y entonces, como es la firma más cotizada, cualquiera, como este bandido, pues quería que lo representara. Y como a ellos, aquí totalmente de acuerdo con Mao, no les importa ni la sociedad, ni la ética, sino la plata, los verdes, el billullo, entonces, claro, mi amor, venga, lo representamos. Es decir, aquí para esta firma no juega nada de la ética. Pero si les parece que estoy exagerando, porque es que, ay hombre, pero usted cómo va a decir que él es el abogado de los bandidos, de los narcos. Solo les voy a presentar una imagen de una audiencia que les presenté ayer, de un caso que les hablé, sí, ayer. Ovidio, vámonos con la imagen de la Espriella y Stunt. Ustedes recuerdan que yo ayer les hablé del influencer que fue capturado, que luego fue dejado en libertad, que resulta que es hijo de un narco invisible, alias Primaria, y entonces tienen toda la plata, pero ahorita que son narcotraficantes, exportan droga y todo lo camuflan a través de las redes sociales y la RIF. Oiga, cosa tan especial. Adivinen quién está defendiendo al hijo del narco. Si ustedes ven la imagen ahí de la parte superior, el señor que está con gafas, si ustedes ven el fondo, dice Lawyers Enterprise. ¿Y qué es Lawyers Enterprise? La oficina, la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Y aquí esto lo publicó el diario El Tiempo, 2 puntos, abro comillas. La sofisticada ruta de lavado de dinero a través de narcoinfluencers en redes sociales. Fiscalía señaló a Javier Stunt como hijo de un narco invisible, lo capturaron con un arsenal y juez lo dejó libre. Así funciona el entramado. Y tan tomaron una foto de la audiencia y resulta que el abogado defensor es nada más y nada menos que de la firma de Abelardo de la Espriella. Es que como la firma es la más cotizada, yo me imagino que Abelardo de la Espriella tampoco sabe. Bueno, yo me imagino que ya no es el representante, no debe ser el representante legal de la firma, porque pues es candidato presidencial, ¿cierto? Y él les dio todo el poder y toda la libertad a quien le haya legado para que tome las decisiones a que haya lugar y represente a quienes haya que representar y que siga facturando, mi amorcito, para que me siga entrando plata. Pero ¿no le parece a usted como, oiga, parece que a este señor solo lo buscan, tiene que ser muy bueno, porque a este señor solo lo buscan los bandidos, los narcos y los que están en serios problemas judiciales? ¿Cómo la ve, don Mao, con esta nueva imagen? A ver, volvamos al punto que siempre hemos hablado en este programa y en el noticiero. Primero, un abogado puede garantizar todo aquello que quiera a su defensor, o sea, a su cliente, en la medida en que tenga el poder de hacerlo.
Entonces, volvemos a un entramado en la justicia en donde no solo los fiscales, sino los magistrados, las mismas cortes, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional y todas las cortes como tal, están corruptas, están envenenadas por la corrupción y por los dineros que se mueven detrás de ese parámetro de la justicia que es imaginario. Nosotros creemos equivocadamente, Mapi, que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer en este caso. Y mentiras. Resulta que hay un juez que lo va a dejar libre, hay un juez que le va a dictaminar casa por cárcel en el peor de los casos. Mientras un abogado, una firma de abogados tenga ese poder tan grande, no importa lo que pase, no importa. Simplemente la justicia estará en manos de unos privados que deciden el futuro como tal de su cliente, no de la justicia plena. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién elige esos magistrados? ¿Quién elige esas cortes? En gran parte, el Congreso. Y el Congreso lo elegimos nosotros. Entonces, a pesar de lo que digamos hoy, que cómo es posible que de los 6.402 falsos positivos en Colombia, todavía en Colombia exista el Centro Democrático y gente que lo apoya, pues sí, y son millones, ni siquiera son miles, son millones. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que somos una sociedad que nos encanta lo corrupto, que apoyamos lo corrupto, que apoyamos todo lo que está oscuro, lo que está en el manto de la impunidad? ¿Será eso lo que ocurre? ¿Será que algún día vamos a despertar y vamos a decir, bueno, ya no más? Porque hasta ahora no lo hemos hecho. Hasta ahora estamos abriendo los ojos ante una corrupción enorme. Pero la realidad es que hay millones de seguidores del dueño de la finca, hay millones de personas que todavía creen que Abelardo de las Priella o Paloma Valencia serían los candidatos ideales para Colombia, y uno se pregunta qué hay en esas cabezas de esos electores que son los que finalmente van a ir a las urnas a darles el voto de confianza. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, porque ahí es donde radica todo el problema. Si nosotros seguimos apoyando a estos bandidos, no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. Las cortes siguen igual, los jueces seguirán operando igual porque no hay conciencia ciudadana, y ya ante eso creo que o nos toca hacer como hacían los vikingos, al culpable hay que cortarle la cabeza y punto, cosa que no va a pasar. Ojalá fuera así, ojalá. Extraño eso, que acabé de leer un libro sobre los vikingos, sobre su forma de justicia, y era muy clara, muy errática. El culpable se le cortaba la cabeza y punto, no más, no había segunda oportunidad, no había nada. Nosotros no, nosotros simplemente seguimos avanzando en la corrupción y no pasa nada en Colombia, y tú seguirás diciendo esto dentro de 1 año, 5 años y 10 años, y estaremos repitiendo las mismas noticias de corrupción porque el pueblo no despierta.